Saludos y bendiciones de lo alto, les saluda Ingrid y en la enseñanza de hoy vamos a conocer los derechos y deberes de los ciudadanos del reino de Dios. Sí, familia del reino, todos los ciudadanos del reino de Dios tenemos derechos que nos fueron otorgados por la gracia del Señor Jesús. Y así como tenemos derechos, también tenemos deberes en el reino de Dios. Tenemos responsabilidades que debemos asumir delante de nuestro Rey Yeshua porque fueron gracias a Él quien nos ha otorgado estos derechos que no merecíamos, pero el Señor Jesús en su infinito amor y su gran misericordia le ha placido otorgarles a los ciudadanos de su reino derechos y deberes para que los podamos disfrutar y vivir una vida a plenitud. Conozcamos algunos de estos derechos. Derechos a ser sustentados, ser protegidos, ser instruidos, disfrutar de la herencia que el Padre le ha dado a sus hijos. Primer deber, ser sustentados. Mateo capítulo 6 versos 31 al 34 nos dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El Padre Celestial nos dice en su palabra que busquemos su reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Mientras los hijos de Dios busquen su reino y hacer su voluntad y hacer lo que es justo, lo que es correcto delante de Él se encargará de suplir nuestras necesidades. Segundo deber, ser protegidos. Génesis capítulo 28, verso 15. Además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Salmo 121, versos 5 al 8. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor libra de todo mal y te cuida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Tercer deber, ser instruidos. Salmos 32, verso 8. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Somos instruidos por el Padre Celestial por medio de su palabra. Salmos 119, verso 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pies y luz para mi camino. El Padre Celestial nos instruye cuando buscamos su rostro en oración para que podamos también dar un consejo sabio y lleno de la dirección de Dios a otras personas que necesitan escuchar una palabra de ánimo, de consuelo o de edificación. Somos instruidos para ser de bendición a otros. Isaías capítulo 50, verso 4. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Cuarto deber, disfrutar la herencia. Efesios capítulo 1, verso 11. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 14. Este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. El Espíritu Santo es parte de esa gran herencia que Dios tiene para sus hijos. Efesios capítulo 1, verso 18. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Estos fueron algunos de los derechos y ahora vamos a conocer algunos de los deberes de los ciudadanos en el reino.
Estos deberes son obedecer, representar, administrar y establecer. Vamos a ver el primer deber y es obedecer. ¿A quién y qué debemos obedecer? Debemos obedecer al Rey, a Jesucristo y su ley, que es su palabra. Deuteronomio capítulo 27, verso 10 nos dice, por lo tanto, deben obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Hechos capítulo 5, verso 29 nos dice, Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que los hombres. Segundo deber, representar. Los ciudadanos del reino de Dios deben representar al Rey Jesús y al reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncie las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Cómo podemos representar al Rey Jesús y al reino de Dios llevando una vida agradable a los ojos de nuestro Abba? Filipenses capítulo 2 versos 14 al 16. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Cuando nosotros como ciudadanos del reino vivimos una vida agradable a los ojos de nuestro Padre eterno y dejamos brillar la luz de Cristo en nosotros, estamos dando testimonios como hijos de Dios a aquellos que todavía están en tinieblas. El apóstol Pablo dijo que nosotros mismos somos cartas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras vidas son ese testimonio vivo de la transformación que el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Esa obra de restauración en nuestras vidas nos hace posible representar al Rey Jesús y a su reino. Porque los ciudadanos del reino de Dios debemos imitar las obras que hizo Jesucristo cuando Él caminó en la tierra. Él supo en todo momento representar bien a su Padre y su reino. Otra manera de representar al Rey Jesús y su reino es dejando que nuestras acciones brillen e impacten a otros para que el Padre Celestial pueda ser glorificado. Mateo capítulo 5 versos 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Debemos alumbrar con nuestras acciones de justicia y a través de nuestros dones, talentos y habilidades. Tercer deber, administrar. Los ciudadanos del reino debemos administrar con fidelidad todo lo que el Señor ponga en nuestras manos para hacer. Primera de Corintios capítulo 4 verso 2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel. Administrar bien aún los dones espirituales que Dios nos ha dado. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Y el cuarto deber, establecer. ¿Qué deben establecer los ciudadanos del reino? Establecer la voluntad del Padre, establecer la cultura del reino y establecer la justicia. Lo primero que debemos establecer como ciudadanos del reino de Dios es establecer la voluntad del Padre Celestial. Juan capítulo 6 verso 38 dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre y también la estableció. ¿Y cómo nosotros podemos hacer y establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Pasando tiempo con el Padre Celestial en oración para buscar su voluntad. Mateo capítulo 6 verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo.
¿Y cómo podemos establecer la voluntad del Padre Celestial? Proclamando la voluntad de Dios y llevándola a cabo en nuestras vidas. Jesucristo, luego de su tiempo de búsqueda en oración para conocer la voluntad de su Padre, él proclamó lo que tenía que hacer y luego accionaba conforme a esa voluntad de Dios para su vida. Él sabía que le era necesario pasar por Samaria para poder llevar la salvación a la mujer samaritana junto al pozo de agua. Él le era necesario que muriera en la cruz para que la humanidad pudiera tener salvación por medio de él. Era necesario que él se fuera para que pudiera enviar al Espíritu Santo. Y desde que era pequeño, él sabía que le era necesario estar en los negocios de su padre porque él sabía la misión que él tenía que cumplir aquí en la tierra. Lo segundo que deben establecer los ciudadanos del reino es la cultura del reino. Y la cultura del reino se establece cuando modelamos ese estilo de vida del reino en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, con nuestras acciones. Es un estilo de vida. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios, el cual nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y lo tercero que los ciudadanos del reino deben establecer es la justicia. Isaías capítulo 56 verso 1 dice, el Señor dice, practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación, voy a mostrar mi poder salvador. Establecer justicia, dar a cada quien lo que necesita, lo que es justo, hacer lo correcto a los ojos del Padre Celestial, suplir necesidades, es hacer esas buenas obras que Dios nos llamó a hacer, que Él ya preparó desde antes de la fundación del tiempo para que nosotros, sus hijos, caminemos en ellas. Y estos fueron algunos derechos y deberes de los ciudadanos del reino y te invito para que sigas profundizando en tus estudios bíblicos y no te pierdas el próximo video con otra enseñanza más conociendo el reino de Dios. Bendiciones.